El título de nuestro tema hoy es la adoración que Dios acepta. En la mente de muchos está la idea de que, bueno, si yo adoro a Dios, no importa cómo lo haga. El asunto es que estoy adorando a Dios. Y Dios acepta la adoración que yo le ofrezco porque lo hago de corazón. La adoración es muy importante en la palabra de Dios. Es más, el mensaje de los tres ángeles, el centro mismo del mensaje es la adoración. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, noten el verbo, adorad es la orden. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del segundo ángel desenmascara el falso sistema religioso llamado Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones de sus doctrinas falsas, de una falsa adoración. Y el mensaje del tercer ángel, versículo 9, amonesta: si alguno adora a la bestia o a su imagen. Fíjense que otra vez el mismo verbo, adorar. El mensaje del primer ángel, adorar al Creador, al que hizo el cielo, la tierra y el mar. El mensaje del tercer ángel, no adoren a la bestia ni a su imagen. Y el mensaje del segundo ángel desenmascara el falso sistema de adoración conocido como Babilonia la Grande. Quiere decir que para Dios el tema de la adoración es muy importante. El profeta Isaías declara, y es Dios quien está hablando: este pueblo que yo he creado, mis alabanzas proclamaré. Para gloria mía los he creado. Mis alabanzas proclamarán. Así que la razón de ser del pueblo de Dios es para que le adoremos. Y alguno puede pensar, bueno, es que Dios pues quiere tener toda la adoración. Él nos hizo seres que podemos adorar, que entendemos lo que es la adoración. Y el gozo, la satisfacción que trae al ser humano poder adorar, conocer y adorar al Dios verdadero. Nosotros los adventistas somos muy buenos, y con justa razón, para defender el verdadero día de adoración. Y casi cualquiera que sea adventista puede defender la razón por la cual adoramos a Dios en sábado y no en otro día de la semana. El día es importante porque nos recuerda que Cristo es el Dios creador y que apartó el séptimo día desde la creación del mundo para que sea un día dedicado al culto y a la adoración. Pero si bien defendemos el día y somos muy estrictos, a lo menos en la teoría,
de guardar el sábado, de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado. Sin embargo, somos menos estrictos con respecto a la manera como adoramos a Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. El día, estrictos, pero la manera como adoramos a Dios a veces está abierta a opiniones. Yo puedo adorar a Dios de esta manera, o de esta otra, o puedo adorar a Dios con este tipo de música, o con este otro. ¿Será que Dios acepta toda adoración que venga de un corazón que quiere agradar a Dios? Eso es lo que la gente piensa. Si yo estoy buscando adorar a Dios, aunque lo haga imperfectamente, Dios acepta mi adoración. Es cierto que Dios acepta aún una adoración imperfecta, porque los seres humanos somos imperfectos. Pero no una adoración imperfecta cuando a sabiendas estoy haciendo algo que a Dios no le agrada. ¿Acepta Dios ese tipo de adoración? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. El primer acto de adoración que encontramos en la Biblia fue a la puerta del jardín del Edén. Después que entró el pecado y Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, venían a adorar a Dios a la puerta del jardín del Edén. No podían entrar, había querubines con espadas de fuego que se revolvían para cuidar el camino al árbol de la vida. Pero ellos venían allí porque eso les recordaba ese tiempo feliz cuando habían adorado a Dios cara a cara, porque Dios venía personalmente los sábados a compartir con ellos, a recibir la adoración de sus criaturas. Pusieron el altar, el primer símbolo de adoración en la Biblia. Bueno, realmente tendríamos que decir el segundo, porque el primer símbolo de adoración se estableció por Dios mismo aún antes de la entrada del pecado. Y el primer símbolo de adoración no fue un templo, no fue una iglesia, no fue un monumento. Fue 24 horas sagradas que Dios apartó para que la dediquemos a Él y a la adoración de Dios. Ese es el primer y más prominente símbolo de adoración en la Biblia. El segundo símbolo de adoración se introdujo después del pecado. Y el segundo símbolo de adoración fue un altar. Y en el altar los adoradores ofrecían ofrenda por el pecado. Y ustedes recuerdan a los dos hijos de Adán, Caín y Abel, cómo trajeron ofrendas a presentarla a Dios sobre el altar. Y era tan real cuando le ofrecían a Dios que Dios reconocía y aceptaba esa ofrenda, enviando fuego del cielo que consumía la ofrenda. ¿Se imagina? Si aquí nosotros pudiéramos ver la presencia de Dios en una llamarada de fuego, seríamos bien cuidadosos sobre lo que le ofrecemos al Señor. Y en el caso de Caín y Abel, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Pero los dos vinieron a adorar a Dios.
si Caín hubiera sido un profano, hubiera sido una persona que no le interesaba de Dios ni adorarlo, no hubiera venido al altar. Y la Biblia dice que trajo lo mejor del fruto de la tierra. Es decir, quería agradar a Dios, ofreciéndole lo mejor. Él era agricultor, mientras que Abel era pastor de ovejas. Pero Dios no aceptó la adoración de Caín, porque no estaba de acuerdo a sus especificaciones. Dios había dejado establecido cómo tenía que ser el culto, las ofrendas, la adoración para con Dios. Y Dios no la aceptó. Cayó fuego del cielo y consumió la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Ustedes saben, se puso molesto Caín, porque él se había esmerado en traer lo mejor para Dios. ¿Y por qué lo de mi hermano sí lo acepta y lo mío no? Y ustedes saben cómo terminó esa historia trágicamente. Con la muerte, el primer asesinato, la primera muerte en este mundo por su propio hermano. A veces nosotros pensamos que si el motivo está correcto en el corazón, Dios acepta la adoración. Pero tenemos el caso del primer rey de Israel, Saúl. Dios le había dado un cometido a Saúl. Y él fue y cumplió, entre comillas, la orden que Dios le dio. Cuando el profeta Samuel se encontró con él, le dijo: he cumplido el mandato de Dios. Destruimos a los amalecitas. Dios había mandado que destruyesen todo. Animales, ovejas, todo. No voy a entrar a explicar ahora la razón que tenía Dios para esa orden. A veces nos hace pensar que Dios es un Dios muy vengativo, ¿verdad? Dios tenía sus razones y les había dado 400 años de misericordia y no querían arrepentirse. Pero bueno, no voy a defender el carácter de Dios. Lo que estoy dando es el ejemplo del rey Saúl. Le dice Samuel, eso está en 1 Samuel capítulo 16. Le dice Samuel a Saúl: cuando yo te ungí como rey, eras humilde. Así le dice. Eras un hombre que Dios estuvo de acuerdo, que podías guiar al pueblo como ejemplo. Pero has defraudado mi confianza y la confianza de Dios. Oh, no, no cumpliste lo que Dios te pidió. Sí, he cumplido, dijo él. Y le dice Samuel: ¿y qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que escucho? Ah, dice él, esos son animales que el pueblo trajo, pero no te preocupes. Les perdonaron la vida porque los traemos para ofrecerlos a Dios como ofrenda sobre su altar. No es para nosotros que nos quedamos con las vacas y ovejas. Las traemos para adorar a Dios en agradecimiento porque nos dio la victoria. Y nomás busquen un versículo, lo que responde Samuel. Allí en 1 Samuel, capítulo 15, dice el versículo 22. El 21 explica lo que les acabo de decir. El pueblo tomó ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal.
El motivo era correcto, era adorar a Dios. Pero miren la respuesta del profeta. Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de brujería, de adivinación, es la rebelión, y como idolatría, ídolos, es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. A Dios le interesa que hagamos las cosas exactamente como Él manda. Y Saúl hizo el 99% como Dios mandó. Pero lo que él pensaba que él podía hacerlo para adorar a Dios, le costó no solamente el trono del primer rey de Israel, le costó su vida eterna, porque de ahí comenzó su caída y llegó a ser poseído por demonios. Murió trágicamente, se suicidó Saúl, el primer rey de Israel. Es grave apartarse de las cosas como Dios las manda. ¿Será que Dios acepta la manera como nosotros le adoramos? El día no hay discusión, pero la manera como adoramos a Dios cuando venimos a adorarle en su casa, en su templo, ¿será que Dios la acepta? Leo aquí en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2. Dice así: es demasiado cierto que la reverencia por la casa de Dios y el tiempo de adoración, el sábado, ha llegado casi a extinguirse en nuestras iglesias. No se disciernen las cosas y los lugares sagrados, ni se aprecia lo santo y lo exaltado. ¿Acaso no se arrastra en el polvo el alto estandarte de nuestra religión? Dios dio a su antiguo pueblo reglas de orden, perfectas y exactas. ¿Ha cambiado Dios su carácter? ¿No es el Dios grande y poderoso que rige en el cielo de los cielos? ¿No sería bueno que leyésemos con frecuencia las instrucciones dadas por Dios mismo a los hebreos con respecto a la adoración, para que nosotros, los que tenemos la luz de la gloriosa verdad, imitemos su reverencia por la casa de Dios? Tenemos abundantes razones para conservar un espíritu ferviente y consagrado en el culto de Dios. Tenemos motivos para ser aún más reflexivos y reverentes en nuestro culto que la nación judía. Pero un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe en el carácter sagrado del culto cristiano. Y en gran medida lo ha logrado.
el enemigo trabajando para que nuestro culto no sea acepto delante de Dios. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, el profeta escribe, y no crean que Dios no quería sacrificios y ofrendas por el pecado, sacrificios de animales. Miren, Dios aceptó la ofrenda de Caín y era una ofrenda cruenta. Cruenta quiere decir de derramamiento de sangre. Y no aceptó la adoración de Caín, aceptó la de Abel. Dios fue quien dio instrucciones con respecto a las ofrendas que se presentaban a Dios ante el altar. Él solicitó y le dio instrucciones exactas a Moisés cómo debían ofrecerse esos cultos públicos, hasta cuántos sacrificios se hacían. Por ejemplo, el sábado se ofrecían más sacrificios que los demás días de la semana. Todos los días había sacrificio, pero el sábado eran 7 sacrificios. Dios dejó establecido esto. Recuerden que estamos hablando en el Antiguo Testamento, donde todavía Cristo no había venido. Y para recibir el perdón no es como ahora que nos acercamos al santuario celestial y Jesús ya hizo la ofrenda e intercede por nosotros para que seamos perdonados. En el tiempo del Antiguo Testamento, para recibir el perdón, había que establecer o demostrar fe en lo que Dios había prometido de que enviaría a alguien que pagaría por el pecado del hombre, que tomaría su lugar. Y eso era a través de los sacrificios. Pero después de que Dios estableció esto, miren lo que escribe el profeta Isaías en el capítulo 1. Parece casi contrario a lo que Dios estableció, pero hay su razón. Versículo 10 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Wow, Dios le está llamando a su pueblo a través del profeta Isaías, príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Ustedes son peores que los homosexuales de Sodoma y Gomorra. Más rebeldes, más depravados. ¿Para qué me sirve? Dice el versículo 11. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios. Pero Él los había mandado. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Cómo Dios se contradice? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Ustedes vienen a mancillar, a pisotear mi templo. Pero ellos venían a ofrecer lo que Dios había pedido. Aquí no era como el caso de Caín, que ofreció algo distinto. Pero Dios dice, no quiero más todos esos sacrificios. No me traigáis más vana ofrenda. Versículo 13. El incienso se quemaba diariamente en el santuario y subía como olor grato delante de Jehová y representaba la intercesión de Cristo. El incienso me es abominación.
olerlo más. Luna nueva. Y el sábado, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado, harto estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Levantas tus manos para invocar a Dios, me doy vuelta para atrás, no quiero verlo. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, pues si Dios dijo orad sin cesar, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está dispuesto a perdonar. Y la manera del perdón en el Antiguo Testamento era a través del derramamiento de la sangre de esos animales inocentes que tomaban el lugar del pecador, representando a Cristo que tomaría nuestro lugar. Pero Dios dice, no quiero más nada de eso. Porque ustedes vienen a mi templo para pisotearlo, para hollarlo. ¿Por qué Dios no acepta la adoración? Ya nosotros vimos más de un ejemplo y no me voy a extender más. Dios no acepta la adoración si no es lo que Él ha pedido. Y Él es particular. Is very particular. Él es estricto en cuanto a lo que Él estableció. Aquí hay una cita que me hizo temblar. Dice que en el día del juicio va a ser menos fuerte el castigo para los paganos que para los cristianos. Menos fuerte el castigo para los idólatras. Dice, debe haber un cambio radical con respecto a la manera como adoramos a Dios en nuestras iglesias adventistas. ¡Wow! Los predicadores mismos necesitan elevar sus ideas con respecto a la adoración, tener una susceptibilidad más delicada con respecto a la adoración. Es una característica de la obra
que ha sido tristemente descuidada a causa de la irreverencia en la actitud como venimos a adorar a Dios, en la indumentaria como nos vestimos y en el comportamiento por falta de una disposición correcta cuando venimos a adorar. Dios ha apartado con frecuencia su rostro de aquellos que se habían congregado para rendirle culto. Es decir, venimos el sábado, pero la manera como le adoramos, Dios se aparta. Y las oraciones no pasan del techo, no llegan a Dios. Las oraciones representadas en el incienso. Dice, en el día del rendimiento de cuentas será menos fuerte el castigo para los idólatras y paganos, porque mostraban más reverencia que los cristianos. Yo sé que las cosas ya no son como antes, pero yo me acuerdo que la gente que iba a la iglesia católica, ¡qué reverencia! Yo sé que las cosas han cambiado porque todo se ha desquiciado, pero los que tienen algunos añitos más que otros, recuerdan que en una iglesia católica no se podía entrar sin manga. Tenía que tener mangas el vestido de las damas. No solamente eso, el silencio, el respeto. Y yo no estoy poniendo de ejemplo a la iglesia católica, porque comenzando tienen el día de oración equivocado, ¿verdad? Ya por ahí la perdieron. Tampoco los estoy condenando, porque dice que el castigo de algunos idólatras va a ser menos que nosotros, que conocemos la verdad. La reverencia. Yo estuve en Japón, en Corea, y visité esos templos impresionantes de los paganos. El respeto, la gente entra así. Y el silencio, la reverencia ante un Buda. Ojalá nosotros tuviéramos esa reverencia ante el Creador de los cielos y de la tierra, como los paganos tienen por los dioses falsos. Pero un enemigo ha estado trabajando para destruir la reverencia en la casa de Dios. ¿Y dónde creen que ataca más? Donde aquellos que decimos estar tratando de seguir los mandamientos de Dios, como Él nos ha mandado. Para poder adorar de tal manera que Dios acepte nuestra adoración, hay algunos requisitos que Dios ha establecido. Aquí en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, el capítulo La conducta en la casa de Dios. Está también en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 491 a la 500. Son 9 páginas de instrucciones cómo debe ser nuestra adoración cuando venimos a adorar a la casa de Dios. Comienza diciendo,
para el alma humilde y creyente. La casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. La casa de Dios en la tierra es lo más cercano que llegamos a la puerta del cielo. Así como Adán y Eva y sus hijos y descendientes venían a la puerta del jardín del Edén y sabían que allá atrás estaba el árbol de la vida y ya no podían comer de él, pero venían hasta la puerta. Y Adán y Eva les contaban a sus hijos cuando ellos vivían allá adentro y lo podían ver. Hoy en día pues son historias que leemos, pero en esa época los descendientes de Adán y Eva podían llegar y ver la espada de fuego desenvainada. ¿Cómo no creer? Y sin embargo se hicieron profanos. Qué increíble cómo es el ser humano. Nosotros también tenemos instrucciones y aunque no lo vemos con los ojos físicos, por la fe podemos ver. Miren lo que sigue diciendo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo que proclaman su palabra, son los agentes designados por Dios para preparar a un pueblo para participar de la congregación celestial. Para aquel culto más sublime en el que no podrá entrar nada que corrompa. Si nosotros no aprendemos a adorar a Dios en esta tierra, ¿ustedes creen que Dios nos va a llevar allá arriba para que seamos irreverentes en la congregación que adora a Dios personalmente en el santuario celestial? ¿Cómo Él va a llevar a gente ruda, inculta? Y no me refiero ahora a que no tengan educación, sino que son incultos con respecto a cómo debemos adorar a Dios, lo que significa estar en su presencia. Dice aquí, nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia, a fin de que los hombres puedan tributar mejor una adoración aceptable ante Dios. Su asociación debe ser tal que mantenga en su mente una distinción entre lo sagrado y lo común. Felices son los que tienen un santuario, sea alto o humilde, en la ciudad o entre las escarpadas cuevas de la montaña, en la humilde choza o en medio del desierto. Si es lo mejor que pueden obtener para el maestro, Él santificará ese lugar con su presencia y será santo el lugar para el Señor de los ejércitos. ¿Se acuerdan de Jacob cuando iba huyendo de su hermano? Y cuando llegó la noche, estaba solo en medio del desierto. Se acostó a dormir a la intemperie. Colocó una piedra de cabecera y esa noche soñó. Y una escalera que unía el cielo con la tierra y a los ángeles de Dios que subían y bajaban por esa escalera. Y arriba de la escalera estaba Jehová de los ejércitos. Cuando se despertó, dijo, Jehová está en este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y estaban en medio del desierto. No había un edificio,
Pero como Dios se manifestó en ese lugar, para él ese fue un lugar santo. Y aunque esa localidad se llamaba antes Luz, dice la Biblia, él le puso por nombre Betel. Y Betel quiere decir casa de Dios. Tomó la piedra que había usado de cabecera, hizo un altar, la puso arriba y dijo, este es el recordativo de que aquí Dios se me manifestó. Hizo un pacto con Dios, que si Dios iba con él, lo protegía en el camino y lo traía de vuelta a la casa de su padre de la cual estaba huyendo. Jehová será mi Dios. Y de todo lo que Dios me bendijere, el diezmo se lo devolveré a él. Un solemne pacto. Así que casa de Dios es donde nos encontramos con el Todopoderoso. Pero debe haber una distinción entre el tiempo y el lugar cuando adoramos. No es como cualquier otra cosa. Miren, hermanos, si se nos diera una audiencia con el presidente de esta nación, bueno, algunos ni quisieran ir hoy por hoy, ¿verdad? Pero es la figura más importante en esta nación. Y si se nos diera una audiencia para estar en una reunión con él, ¿estaríamos mirando el reloj? ¿Estaríamos levantándonos para salir y estar hablando afuera y después volver a entrar? ¿Y el que está hablando es el presidente? ¿Estaríamos cuchicheando entre nosotros? Ese es un hombre mortal, pecador, con el montón de defectos, igual que tú y yo, pero tiene un cargo de importancia, por lo cual merece respeto, aunque no estemos de acuerdo con lo que hace. Si eso hace el hombre por otro hombre, ¿cuánto más por el Creador de los cielos y de la tierra? ¿Cómo podemos tomar la hora del culto livianamente? ¿Cómo podemos estar parándonos, cuchicheando, saliendo, volviendo a entrar, cuando estamos en la presencia del Todopoderoso? Y eso me lleva a un punto muy importante. Para poder adorar a Dios como Él se merece, una de las cosas más importantes es que reconozcamos su presencia. Dice aquí, está en el libro Profetas y Reyes, en la página 34. La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Si yo no reconozco que el que está aquí ahora es el Todopoderoso, no voy a tener reverencia. Pero no lo vemos. ¿Cuál fue la lectura bíblica de hoy de Habacuc 2:20? Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. La reverencia, el silencio en la presencia de Dios muestra que reconocemos que Él está presente. Sigue diciendo, este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la adoración sean sagrados.
Cuando Dios se le apareció a Moisés en el desierto de Madián, en la zarza que ardía y no se consumía, Moisés se acercó a ver y la voz le habló desde la zarza: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. Pero era en el desierto donde él estaba cuidando las ovejas. ¿Qué es lo que hizo santo el lugar donde él estaba parado? La presencia de Dios que estaba allí. ¿Creemos realmente nosotros que la presencia de Dios está con nosotros aquí? ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? En Mateo 18, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si Jesús prometió estar en medio de nosotros por su Espíritu Santo, ¿reconocemos la presencia divina con nosotros? Si la reconociéramos, nos portaríamos muy diferente. Si los ojos de Jesús, si Él estuviera sentado aquí en un trono, cuando cantamos, ¿cómo cantaríamos? ¿A quién le estamos cantando? Al Señor. Necesitamos reconocer su presencia. El profeta Isaías, cuando vio a Dios sentado en su trono, dice en Isaías en el capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Las faldas son de luz, su vestidura es de gloria, está rodeado por una gloria inefable. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué impresionante ver una visión de Dios sentado en su trono. Por cierto, a quien vio Isaías fue al Señor, Jehová de los ejércitos. Su nombre, Jesucristo. ¿No me creen? Busquen en Juan, en el capítulo 2, y van a ver a quién fue que vio Isaías sentado en su trono. Si ustedes siguen leyendo Isaías 6, un poquito más adelante, en el versículo 9 de Isaías 6, dice: anda, le dijo a Isaías, dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Eso le dijo Dios a Isaías. Pero ahora si van a Juan 12, dice en el versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús. ¿Quién habló? Jesús. Y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, en Jesús, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque Isaías dijo también, cegó los ojos de ellos,
endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Isaías, versículo 41, dijo esto que acabamos de leer cuando vio su gloria y habló acerca de él, de Jesús. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Así que Isaías dijo eso cuando vio a Jesús sentado en su trono y habló acerca de él. Muchas veces no pensamos que el mismo Señor que caminó por las calles y los caminos polvorientos de Judea y de Galilea es el mismo que antes de eso estaba sentado en el trono de gloria. Y allí mismo en San Juan, donde tienen abierto, si se fijan en el capítulo 17, Jesús le ora a su Padre y le dice en el versículo 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria que Jesús tenía en el cielo, que se sentaba en el trono alto y sublime, que su gloria llenaba de luz cielos y tierra. Era Jesús. Y nosotros hoy en día debemos percibir, realizar, darnos cuenta de la presencia ante quien estamos cuando venimos a adorar, para poder tener la reverencia necesaria. Si no, nunca el Señor va a aceptar nuestra adoración. Vamos a ir de vuelta a Isaías en el capítulo 6. Lo primero es darnos cuenta de la presencia de Dios. Los serafines que tenían 6 alas, glorificaban su nombre. Dice en Profetas y Reyes, la misma página que leímos hace un momento, en la página 34, dice, santo y temible es su nombre. Salmo 111:9. Los ángeles se velan el rostro, se tapan el rostro cuando pronuncian ese nombre. ¿Con qué reverencia debieran pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos? Si los ángeles, para decir el nombre de Jesús, se tapan el rostro, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores? Pero estamos orando al Padre en el nombre de Jesús y estamos viendo para un lado, para el otro. Mira qué ropa trajo fulanita hoy. Abrimos los ojos como si nada. No decimos amén a las oraciones. Amén quiere decir así sea. Quiere decir que estamos de acuerdo con lo que se está orando y nos incluimos nosotros en esa oración. Muy pocos aménes se escuchan. ¿Cómo debe ser nuestra adoración a Dios para que sea acepta delante de Él? En Isaías 6, después de que Isaías vio la presencia de Jesús, el Todopoderoso, sentado en su trono, ¿cuál fue su primera actitud? El versículo que sigue declara, versículo 5,
Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que también tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Lo primero que el hombre hace cuando reconoce que está en la presencia del alto y sublime, del Todopoderoso, es lo mismo que hizo Pedro cuando vio a Jesús caminar sobre el agua. Cayó de rodillas y dijo, soy pecador, soy pecador. Lo mismo que hizo Job cuando Dios se le manifestó. Dijo, antes de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Y por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la actitud correcta cuando reconocemos la presencia de Dios en nuestro medio. ¡Ah! Voy a caer muerto. Estoy en la presencia del Dios Santo. Y si hay pecado en mí, ¿cómo Dios va a aceptar mi adoración? Entonces la primera actitud es contrición. Contrición quiere decir un profundo arrepentimiento. Nuevamente en el libro de Isaías. Luego volvemos al capítulo 6. Pero dice aquí en Isaías en el capítulo 57. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Jakadosh, el Santo. Santo quiere decir apartado de toda iniquidad, apartado de todo pecado, eso es lo que quiere decir santo, separado de toda maldad. Yo habito, dice el santo, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Solamente puedes estar en la presencia del Todopoderoso cuando tienes un espíritu humilde y un corazón quebrantado por tu pecado, reconociendo la basura que yo soy en la presencia del Santo. Ah, si nos percatáramos más de la presencia del Señor, cuán diferente sería nuestra adoración. Así que nosotros reconocemos la presencia de Dios por una actitud muy importante y se llama reverencia. Reverencia. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda carne, toda la tierra. El callar en la presencia de Dios es nuestra señal de reverencia. Yo estuve predicando en el Japón. Y resulta que allá, en la iglesia adventista de Yokohama, donde yo estaba predicando, pues a la entrada de la iglesia hay un mueble con puras casillitas. Y cuando uno llega a la puerta de la iglesia, entra al lobby, hay que hacer esto.
y los pones en una casillita. Quítate los zapatos de los pies. Esa es la manera de mostrar reverencia. Toda la gente que entra a la iglesia adventista en Japón se quita los zapatos en señal de reverencia. Yo sé que esa no es la manera de nosotros de mostrar reverencia, pero nosotros tenemos otras maneras de mostrarlo. Pero una manera que es universal y que todo el mundo entiende es silencio. Silencio en la presencia de Dios. Nosotros, por ejemplo, en el mundo occidental, en señal de respeto o de reverencia, nos descubrimos. Cuando vas a orar, aún si estás sentado a la mesa para los alimentos, antes de orar, quítate el sombrero. No porque la Biblia lo mande, pero es nuestra manera de mostrar reverencia al pronunciar el nombre sagrado. Los ángeles se cubren el rostro, nosotros nos descubrimos. En Jerusalén no entran en un lugar sagrado, ni siquiera el muro de los lamentos, los judíos, sin ponerse la kepa, el sombrerito aquí arriba, porque eso es señal de reverencia. Nosotros tenemos que quitarlo. En cada lugar hay la manera de mostrar reverencia, pero una cosa es que nos percatemos y mostremos esa reverencia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y lo segundo es reconocer lo que somos. Venir con un corazón contrito, humilde de espíritu, no soberbio. Es muy triste cuando dentro de la casa de Dios hay dos hermanos o hermanas que están discutiendo por los pasillos. ¡Qué vergüenza! Los ángeles de Dios salen llorando de la casa de Dios. ¿Dónde está nuestro sentido de reverencia? Si tengo algo que decir y estoy alterado, vete afuera. Y quizás caminando hasta afuera y recibiendo el aire fresco, te sosiegas. Quiera Dios ayudarnos a entender este segundo punto. El primero es percatarnos de su presencia y mostrar reverencia. El segundo es espíritu contrito y humillado. En Primera de Reyes, el capítulo 19, Primera de Reyes 19, está la historia de Elías cuando se escondió en una cueva y se quería morir. Y dice en el versículo 11, le dijo Dios, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová, la presencia de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento recio. Y tras el viento un terremoto que sacudió el monte. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Eso nomás mostraba que estaba cerca, que estaba llegando. Y tras el terremoto un fuego consumidor. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios se manifiesta en el fuego ardiente, como en el monte de Sinaí. Dios se manifiesta en el viento recio, como el día de Pentecostés, que sacudió toda la casa. Dios puede manifestarse en un terremoto, y lo va a hacer
cuando la voz de Dios sacuda los cielos y la tierra. Pero ahora Dios se manifiesta en el silbo apacible, delicado. Hay algo especial en el silencio, en la reverencia, en la presencia de Dios. ¿Cómo lo manifestamos nosotros? Dice aquí, cuando los adoradores entran al lugar de reunión, deben hacerlo silenciosamente, con decoro, pasando calladitos a sus asientos. Pero aquí, hola hermana, ¿cómo estás? Qué gusto de verte dentro de la casa de Dios. Ya es hora que esto se acabe aquí, hermanos. Cuando cantamos el himno, hoy es un día especial. Parece un gallinero. Perdonen que hable así. Todos cacareando al mismo tiempo. ¿Qué no se puede saludar al hermano con decoro? Si queremos darle un abrazo, pero no. Parecen gallinas cacareando. No quiero ofender a nadie, hermano. Solamente estoy hablando de la reverencia en la casa de Dios. Y el enemigo se ha ido infiltrando para que se vaya perdiendo la reverencia. Es más, si el himno del saludo es causa de reverencia, mejor lo eliminamos y saludamos de otra manera. Pero tenemos que reconocer en la presencia de quién estamos. Sigue diciendo la cita, la conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa de culto ni antes, ni durante, ni después del servicio. Ni risas, ni conversación común, ni cuchicheo. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores. Si tenemos que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, conservemos un verdadero espíritu de devoción, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado en oración, a fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y conduzca a la convicción y conversión de otras almas. Debemos recordar que los mensajeros celestiales están ya en la casa cuando nosotros llegamos. Si pensáramos que ya los ángeles están aquí esperando que comience el culto, la escuela sabática, tendríamos más reverencia. Todos hemos perdido mucha dulce comunión con Dios por nuestra inquietud, por no fomentar los momentos de reflexión, silencio y oración. La condición espiritual de nuestra iglesia necesita ser reseñada con frecuencia y la mente y el corazón deben ser atraídos hacia el sol de justicia, no hacia el que está sentado al lado mío, ni ver cómo vino la hermana y si está presente el hermano tal y tal. Si cuando la gente entra a la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y su casa, y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. Las risas
las conversaciones, los saludos efusivos, los cuchicheos, que podrían ser no pecaminosos en un lugar de negocios comunes o en las afueras de la iglesia, no deben tolerarse dentro de la casa donde se adora a Dios. ¿Dios nos ha dejado instrucciones o no? Entonces, ¿acepta Dios nuestra adoración? ¿Cómo estamos ahora? ¿Hay alguna reforma que hacer? ¿Hay cambios que tenemos que hacer? Dice aquí, en los libros del cielo, se llevan anotada por una pluma que no se equivoca la verdadera causa por la cual nuestra adoración no es aceptada. No estaban verdaderamente convertidos. No estaban en armonía con el cielo ni con la obra del cielo. Sus ideas bajas y comunes del carácter sagrado del santuario de Dios y del ministerio se reprodujeron en la educación de sus hijos. ¿Necesitamos un cambio? Página 201. En la mente de muchos no hay más pensamientos sagrados relacionados con la casa de Dios que con el lugar más común. Algunos entran en el local donde adoramos a Dios con el sombrero puesto y con ropas desaliñadas. Los tales no se dan cuenta de que han de encontrarse con Dios y que los santos ángeles están en el templo. Debe haber un cambio radical al respecto de la adoración en todas nuestras iglesias adventistas. Los predicadores mismos necesitan enseñarle a la gente la verdadera adoración. Dios ha de ser el tema del pensamiento y el objeto de culto. Y cualquier cosa que distraiga la mente del servicio solemne y sagrado le ofende a Dios. Y ahora da algunos detalles muy interesantes. La ostentación de prendedores, de cintas y moños, fruncidos en el vestido y plumas en la cabeza, en los sombreros, adornos de oro y plata, es una forma de atraer la atención hacia nosotros, que nos miren a nosotros y no que se centren en aquel a quien venimos a adorar, que es Dios. Es una especie de idolatría y resulta completamente impropia para el servicio sagrado de Dios, donde cada adorador debe procurar sinceramente glorificar a Dios y que la atención de todos se centre en nuestro objeto de adoración, no en lo que está a su alrededor. Nadie deshonre a Dios en su casa con un atavío ostentoso. Dios y los ángeles están allí. El Santo de Israel ha hablado por medio del apóstol. El adorno no debe ser el exterior con encrespamiento de cabello, ni adornos de oro, ni compostura de ropa, sino el adorno del corazón.
en incorruptible ornato de un espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Y termino en esta hora. Voy a seguir con el tema de la reverencia más adelante, porque hay mucho más que tenemos que mencionar. Oh, aquí menciona que a la hora de culto hay grupitos hablando afuera. Aquí está. Cuando debieran estar en la casa del Señor. Que esto no se debe permitir. Si quieren cuchichear, pues ¿a qué vienen a la iglesia? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Dice aquí, a menos que se inculquen, y es mi última cita, en los miembros de nuestras iglesias ideas correctas sobre la adoración que Dios acepta y la reverencia verdadera, habrá una creciente tendencia a poner lo sagrado y eterno al mismo nivel que las cosas comunes. Y los que profesan creer la verdad ofenderán a Dios y deshonrarán la religión. Nunca podrán, con sus ideas incultas, apreciar un cielo puro y santo, ni estar preparados para alternar con los adoradores de los atrios celestiales, donde todo es pureza y perfección, donde todos los seres manifiestan perfecta reverencia hacia Dios y su santidad. Los que abrazan la verdad de origen celestial deben ser refinados, ennoblecidos, santificados por la verdad. Se requerirán muchos esfuerzos esmerados para alcanzar la norma que Dios espera en cuanto al verdadero carácter de la adoración. Esto no es fácil. Las piedras irregulares sacadas de la cantera deben ser talladas y sus lados toscos deben ser pulidos. Esta es la obra que Dios espera que hagamos como hijos suyos para vivir en un cielo santo, en la misma presencia visible del Señor. Dios ama a su pueblo. Dios nos ama a cada uno de nosotros y cuando Él nos da estas instrucciones es porque Él quiere gozarse con nosotros en la hermosura de su santidad. Él quiere que aprendamos a adorarle aquí en esta tierra que es puerta del cielo, para que un día cuando adoremos sobre el mar de cristal o ante el trono de Dios sepamos cómo conducirnos. Por eso Él nos da estas instrucciones. Y Él anhela que cada uno de nosotros que hemos profesado la verdad podamos vivir a la altura de esa solemne verdad que Él nos ha dado. Somos hijos e hijas del Rey Celestial. Y así debemos comportarnos. Se espera que el hijo de un rey se comporte bien. Y cualquier impropiedad del hijo de un rey, la critican y la miran, mira nomás cómo se comportó. ¿Qué dirán de nosotros, los paganos, cuando nos ven cómo nos comportamos? No digamos en la calle, porque eso, ¿sabe?
que no debemos ser así. Pero si viniera una persona que viene de un lugar donde hay reverencia y viene feliz a adorar con nosotros porque ha escuchado por el canal cómo se predica la verdad con la Biblia y se encuentra, y ustedes perdonen la expresión otra vez, con el gallinero, con el cacareo, con la falta de reverencia en la casa de Dios. ¿Qué pensará? ¿A dónde viene? Tan bonito que predican por la televisión y mira nomás cómo está su iglesia. Dios quiere que hagamos esos cambios. Él quiere que le amemos y le sirvamos y lo demostremos con nuestra vida. En esta hora quiero concluir haciendo una invitación especial para aquellos que aún no han hecho el pacto de salvación con Cristo. Si hay alguno a quien Dios trajo aquí en esta hora y viene buscando la verdad, si bien a veces los mensajes en esta iglesia son duros, porque Dios reprende y castiga a todos los que ama. Y dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Si bien a veces en ese lugar necesitamos corrección y necesitamos instrucción, sin embargo, no vas a encontrar otro lugar donde te enseñen claramente la verdad, con todo lo que Dios requiere. Y yo quiero invitar a aquellos que aún no han tomado esa decisión de unirse a este pueblo, que hoy digan, pastor, yo quiero estar preparado para adorar en la presencia de Jesús cuando Él venga a buscarnos. Yo quiero que su Espíritu Santo me moldee, me cincele. Somos piedras sacadas de la cantera del mundo, ásperas, rudas. Necesitamos ser alisadas, necesitamos ser cinceladas para que podamos ser una piedra viviente en la presencia del Señor y formar parte de ese santuario celestial donde todo será santo. ¿Hay alguno en esta hora que quiere que oremos para que el Señor le lleve a tomar esta decisión? De echar su suerte con Jesús, de ser parte de este pueblo que espera la venida del Señor Jesús y guarda sus mandamientos. ¿Hay alguno que no es parte de nuestra iglesia y quisiera decir, pastor, yo vine hoy, sé que el mensaje estuvo duro, pero sé que es la verdad? Ore por mí. Yo también quiero salvarme y quiero que mi familia se salve. Quiero que usted ore especialmente por mí el día de hoy. ¿Hay alguno que está de visita en nuestro medio? Quiero orar al terminar hoy por ti. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. ¿Alguien más? Levanta la mano allí donde estás. Quiero orar por ti especialmente y por tu familia. Amén. El Señor te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Si tú me estás viendo a través de la pantalla y Dios ha tocado tu corazón y quieres decir, yo quiero ser parte de un pueblo diferente, donde se respete a Dios y se guarde sus mandamientos, pues este es el momento de tomar tu decisión. El sábado que viene vamos a estar reunidos las iglesias del Evangelio Eterno en Fullerton. Todas nuestras iglesias locales, incluyendo esta, estarán cerradas el único sábado en el año, porque nos vamos a reunir en la gran congregación para adorar a Dios juntos. Pero por la tarde vamos a tener bautismos. Va a estar muy hermosa. Después del concierto vamos a tener una ceremonia bautismal. Predicación poderosa el sábado próximo en la iglesia de Fullerton.
Si me estás escuchando por la pantalla, vas a escuchar durante toda esta semana el anuncio de que estaremos juntos el sábado que viene en la iglesia de Fullerton. La iglesia está en la Orange Thorpe, en la ciudad de Fullerton, cerquita de Santa Ana y de Anaheim. Solo el sábado que viene. El viernes tenemos culto aquí. Y la próxima fin de semana tendremos culto aquí con el pastor Gambetta el jueves, el viernes y el sábado. Estaremos aquí para una mini campaña. Y después de eso, pues iremos a nuestro viaje misionero a Guatemala. Les invito a que se acerquen con nosotros, a que vengan a adorar con nosotros el próximo sábado. Vamos a ponernos en pie. ¿Qué les parece si en lugar del himno que está allí en el boletín cantamos ese himno que nos habla de la adoración y dice: Señor, reposamos en tu santo día, mostrando que el principal símbolo de adoración es Jesucristo y su santo sábado que Él estableció desde la creación del mundo. En el himnario antiguo, el 475, en el himnario nuevo, ¿qué número es, hermana? Señor, reposamos. 541. Vamos a cantar como que Jesús nos estuviera escuchando.